que es un contexto mayor, ¿no? O sea, jaque, como tú ayer decías, Amalia, jaque mate al líder indígena con una sentencia, jaque al presidente del Senado con 2 acciones desde el Tribunal Constitucional y jaque a uno de los líderes de la oposición, que es Fernando Camacho, quitándole la posibilidad de ejercer el poder desde la cárcel en Santa Cruz. Abre una fisura, no va a cambiar la realidad, pero es un hito importante de que no todos están actuando como un bloque cerrado, una fisura. Es un manejo de parte del poder político utilizando al Tribunal Constitucional para hacer varias estas movidas y de alguna manera recobrar, por un lado, iniciativa política, que es lo que le estaba faltando al gobierno de Luis Arce, y segundo, utilizar, la verdad, desvergonzadamente ya al Tribunal Constitucional como una especie de martillo sobre la cabeza de los opositores, del levismo y de todas las fuerzas que están en este momento en contra del gobierno del señor Luis Arce. Los chinos te prestan para endeudarte, para amarrarte, para condicionarte, pero no perdonan, ¿no? Entonces, yo creo que están intentando salvar el momento de esta forma para llegar al 2025. Y esa es la verdad de la milanesa. ¿Y cómo se oculta toda esta realidad que plantea Amalia, muy precisa en los datos, con los juicios, con los fallos, con este ametrallamiento de parte del Tribunal Constitucional sobre el levismo, sobre las oposiciones? Esa es la manera de esconder los verdaderos problemas que tiene nuestro país. Esto es Cabildeo Digital. Hola Amalia, hola amigos del planeta. Estamos en miércoles 3 de enero, es nuestro segundo programa de último momento de la gestión 2024. Hay mucha información que comentar, Amalia, que se está produciendo en nuestro país. Así es, Cacho, muy buenos días, bienvenidos a todos los amigos que siguen Último Momento. Y es que renunció un miembro del Tribunal Constitucional. ¿A qué se debe? ¿Quién es? Cacho tiene los datos. Sí, Amalia, se trata del tribuno, del magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, don Carlos Calderón. Este es un representante, es un magistrado que representa al departamento de Santa Cruz y ha presentado su carta de renuncia irrevocable a su condición de magistrado del Tribunal Constitucional, alegando algo que parece increíble, pero sucede en nuestro país, y es que dice que no estaba de acuerdo con la resolución, con la declaración constitucional que establece la autoprórroga, la prórroga de los magistrados, cuando todos hemos sido informados de que se aprobó por unanimidad esa declaración. Pero bueno, ahora dice el señor Calderón que no estuvo de acuerdo, que incluso se tergiversó hacia la sociedad los alcances de esa declaración. Bueno, ha renunciado y con esto genera una posibilidad de que se produzcan más renuncias. Se hablaba de que al menos 2 magistrados no estaban de acuerdo con lo que se estaba haciendo en el último tiempo en el Tribunal Constitucional. No sabemos si va a haber otro tipo de renuncias, pero siendo un representante de Santa Cruz, también seguramente ha pesado lo que se ha definido en las últimas horas, o se ha conocido más bien en las últimas horas, que es un fallo en contra del gobernador encarcelado Luis Fernando Camacho. Abre una fisura, no va a cambiar la realidad, pero es un hito importante de que no todos están actuando como un bloque cerrado, una fisura en este panorama. Yo creo que es importante. Alguien que dice, me voy porque no estoy de acuerdo, creo que es una decisión valiente. ¿Por qué? Bueno, significa dejar el más alto tribunal, porque me parece que el Constitucional está inclusive encima del Tribunal Supremo. Se queda sin sueldo, en fin, y pasa a ser enemigo del régimen. Entonces, es una posición valiente, me parece,
muy interesante. Y si ha tomado esa decisión es que hay algo más por debajo, ¿no? Como tú dices, no será el único. Es muy posible que no será el único. Cachito, el otro tema, y ya lo mencionaste, bueno, parece que el Tribunal Constitucional está haciendo como esas partidas simultáneas en ajedrez, donde pues los campeones hacen simultáneas y hacen jaque mates, ¿no? Uno tras otro. Acá el primer jaque mate fue a Evo Morales, que lo hemos analizado en la víspera, y ahora contra Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, que deja de ser gobernador en ejercicio por este fallo del Tribunal Constitucional. Por favor, otros datos sobre este tema. Bueno, es una seguidilla, Amalia, amigos que nos están observando, de fallos del Tribunal Constitucional en contra de varias autoridades, de varios actores políticos que no comulgan, que no piensan igual que el gobierno. Amalia decía muy bien, por ejemplo, a fines del año pasado se ha conocido la sentencia en contra de, bueno, esto que hemos discutido ayer, que es en realidad un pronunciamiento sobre un recurso en términos de libertad de expresión, pero que en la parte considerativa se pronuncia por prohibir la nueva candidatura de don Evo Morales a la presidencia en 2025. Luego hubo una sentencia constitucional que le quitó competencias a la presidencia del Senado, a toda la directiva del Senado, producto de esta reyerta política que hay con don Andrónico Rodríguez. Y ayer se ha conocido en este marco que se ha admitido un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional respecto de anular la aprobación de la ley de las manillas electrónicas, esto que se aprobó en el Senado durante el receso parlamentario. Entonces vendrían dos golpes en contra de don Andrónico Rodríguez y su directiva de parte del Tribunal Constitucional. Y en esta seguidilla... Nacho, ¿qué tiene que ver las manillas electrónicas con Andrónico Rodríguez? Pasa que esta ley, este proyecto de ley que inicialmente fue aprobado por la Cámara de Diputados y en revisión subió a la Cámara de Senadores, fue aprobada durante el receso parlamentario dispuesto por un comunicado de la Vicepresidencia del Estado. Te acordarás que desafiaron el receso parlamentario y una de las normas que se aprobó durante esos días fue el de las manillas electrónicas. Entonces, son varias senadoras, sobre todo del MAS, está por ejemplo la señora Virginia Velasco, han presentado un recurso ante la justicia constitucional y ese recurso ha sido admitido, todavía no se ha fallado en el fondo, pero es fácil de anticipar de que va a ser un fallo otra vez en contra de la directiva de don Andrónico Rodríguez. ¿Qué supondrá eso? Me imagino que volver a tratar el tema ya en un periodo ordinario de sesiones y recién lo promulgará el presidente dando cuenta de que esa ley está vigente. Pero es este juego de poder que existe todos los días entre el oficialismo, el levismo y las oposiciones en el país. Pero lo más importante de estas decisiones es esta última decisión del Tribunal Constitucional que le quita a Luis Fernando Camacho, que está detenido desde hace un año en Chonchocoro, la posibilidad de seguir gobernando desde su celda. Así es. Y esto tiene una doble lectura, Amalia, queridos amigos que nos están observando, tiene una doble lectura. Por un lado, está este abuso, esta especie de castigo, jaques generalizados en contra de actores políticos a través del Tribunal Constitucional, pero por otro lado está que parece inevitable que se tenga nomás que acatar el fallo que se conoció ayer, que es del 29 de diciembre, y que hace que el vicegobernador, don Mario Aguilera, asuma temporalmente el cargo, la condición de gobernador de Santa Cruz. Alegan las asambleístas departamentales en Santa Cruz, los parlamentarios y los dirigentes de Creemos, alegan que se han olvidado en esta sentencia constitucional de una ley departamental, la 293, que establece con claridad en qué circunstancias se debe proceder a la temporalidad, a que asuma el vicegobernador como gobernador. Y no existe, según ellos, la figura del encarcelamiento
que de alguna manera separa físicamente a Luis Fernando Camacho de su cargo. Pero está el estatuto autonómico y entonces yo no creo que pueda prosperar este alegato. De hecho, los asambleístas departamentales están viajando a Sucre para presentar un recurso de complementación y enmienda para que se les explique por qué se ha fallado en contra de Camacho. Pero todo hace prever de que es prácticamente inevitable que don Mario Aguilera asuma o debería asumir como gobernador interino, como gobernador suplente en ausencia de Camacho. ¿Quién tiene que tomarle la posesión? Es el presidente de la Asamblea, don Zvonko Matković, que en el fallo está obligado al cumplimiento de esta decisión. No se ha conocido su palabra, seguramente no va a querer hacerlo o estará buscando algún tipo de resquicio legal para no cumplir esta decisión del Tribunal Constitucional. Este fallo, me parece, Cacho, tiene como consecuencia una división política de la cúpula en Santa Cruz, ¿no? De las esferas políticas cruceñas. Primero que creemos se resistirá, y creemos es una fuerza, no es la fuerza arrasadora de hace 4 años, pero sigue siendo una fuerza importante en Santa Cruz, que es el partido del el gobernador Camacho. Bueno, la decisión, Cacho, hubo un golpe de Estado. Estos señores que denuncian un falso golpe el 2019 son los golpistas número 1, ¿no? Aquí hubo un golpe de Estado el año pasado cuando de manera violenta secuestraron al gobernador Camacho, ¿no? El golpe de Estado significa eso, una acción violenta para sustituir un poder por otro. Y en este caso se llevaron a Camacho hasta La Paz y lo han detenido y le han disfrazado este golpe de Estado con creo que 8 o 9 demandas y lo han llevado a Chonchocoro. Es un golpe de Estado para destituir al gobernador. Yo creo que hay 2 cosas. La consecuencia política, por eso me pareció correcto que en general todas las fuerzas políticas de Santa Cruz defiendan al gobernador, así lo quieran o no lo quieran, porque es estar en contra de un golpe de Estado regional y defender que sigue siendo el gobernador, que al margen de cualquier consideración sigue siendo el gobernador, es el gobernador electo. Es una arbitrariedad contra un gobernador electo, es decir, es algo realmente inconcebible lo que ha ocurrido. Y entonces mantenerlo como gobernador es una postura política de resistencia hacia ese golpe de Estado. Pero claro, hay otro problema, el administrativo, la gobernación de Santa Cruz, que ya venía mal, ¿no? Pues ahora está peor, obvio, porque no se puede gobernar desde Chonchocoro, está claro, ¿no? Y que lo racional era que el propio Camacho diga: yo renuncio momentáneamente por estas circunstancias, por el golpe de Estado, por lo que fuera, en bien de la gestión de la gobernación. Porque finalmente es su gestión, es la gestión de creemos en la alianza con otras fuerzas, pero que está mal la gobernación de Santa Cruz, Cacho, está mal. Y desde el punto de vista de las necesidades de la gente se necesita una administración eficiente, que eso no puede ocurrir con resoluciones desde la cárcel de Chonchocoro. Entonces, está claro que el que tenía que sucederlo hace ya un año es Mario Aguilera, el vicegobernador, pero Camacho le dijo traidor, no sé si te acuerdas, cuando se vio que Aguilera pues alistaba el ternito para la posesión, Camacho desde Chonchocoro le dijo traidor. Yo no creo que sea traidor, yo creo que se impone que alguien asuma el mando
porque está claro que una administración necesita la firma del gobernador, entonces para cada decisión hay que ir hasta Chonchocoro a ver si lo dejan entrar, ¿sabes? Es una administración paralizada. Entonces, hay esta contradicción entre la necesidad política de resistir y de defender a Camacho y por otra parte la práctica de que la gobernación funcione. Ahora, esa contradicción ha sido resuelta a la mala por el Tribunal Constitucional. Listo, se acabó la discusión. Recordando dos temas, ¿no? El primero tiene que ver con esta disputa, con esta división interna en la Alianza Creemos, que alcanzó al nivel máximo que es la relación entre Luis Fernando Camacho y Mario Aguilera. Debemos recordar en esta parte que nunca, jamás en este año de encierro, Luis Fernando Camacho aceptó recibir en su celda de Chonchocoro a Mario Aguilera. De hecho, él fue hasta Chonchocoro, vino a La Paz, se subió hasta el municipio de Viacha, pero no fue recibido, no fue recibido. Y posteriormente, como tú dices, fue denunciado de traición al Santa Cruz, a la gobernación, al gobierno departamental. Entonces, hay un problema que comenzó incluso con el famoso decretazo. Te acordarás, Amalia, amigos que nos están observando, el gobernador, cuando no había ningún problema político con el gobierno, decidió viajar al Brasil, esto a inicios de su gestión como gobernador de Santa Cruz, y decidió delegar parte de sus responsabilidades a un secretario departamental, cuando el estatuto señala que la autoridad que asume todas esas delegaciones es el vicegobernador cruceño. Lo pusieron de florero, por decirlo menos, en Santa Cruz. Yo no sé qué tipo de problemas, incluso hasta personales, pueden haber en esta relación rota entre Camacho y Aguilera. El otro apunte es que es un contexto mayor, ¿no? O sea, jaque, como tú ayer decías, Amalia, jaque mate al líder indígena con una sentencia, jaque al presidente del Senado con 2 acciones desde el Tribunal Constitucional y jaque a uno de los líderes de la oposición, que es Fernando Camacho, quitándole la posibilidad de ejercer el poder desde la cárcel en Santa Cruz. Entonces, es un manejo de parte del poder político utilizando al Tribunal Constitucional para hacer varias estas movidas y de alguna manera recobrar, por un lado, iniciativa política, que es lo que le estaba faltando al gobierno de Luis Arce, y segundo, utilizar, la verdad, desvergonzadamente ya al Tribunal Constitucional como una especie de martillo sobre la cabeza de los opositores, del levismo y de todas las fuerzas que están en este momento en contra del gobierno del señor Luis Arce. Pero puntualizo esto, Cacho, dándote toda la razón. Al mismo tiempo, hay una urgencia de viabilizar la gobernación de Santa Cruz. Está paralizada, está mal. Entonces, tiene que asumir Mario Aguilera, tomar la rienda, así le lluevan las acusaciones de traidor, porque tiene que hacer gestión. Y hacer gestión es también a favor de la oposición, porque una gobernación, la principal gobernación en manos de la oposición, que sea un desastre, no es una buena carta de presentación para las elecciones del 2025. Entonces, ¿Qué dijeron sobre esto, Amalia? Ayer justamente se conoció el dato de que la ejecución presupuestaria de la gobernación de Santa Cruz supera el 90%. Dicen, somos la mejor institución pública del país porque nuestra ejecución está prácticamente besando el 100%. Entonces, con esto han querido decir que así Camacho esté en la cárcel, la gestión está caminando bien, cosa que no es verdad, ¿no? Imagínense, tienen que cada jueves, porque cada jueves se habilitan las visitas en Chonchocoro, llevarle una cantidad de papeles, firma, decretos departamentales, resoluciones, me imagino que hasta temas administrativos, y vuelven corriendo a Santa Cruz a que eso se haga efectivo. Realmente es de no creer, pero el estatuto autonómico resuelve el problema. Yo no sé por qué se han empecinado también en que no se aplique el estatuto, que les costó igual un esfuerzo enorme en Santa Cruz
para que se constitucionalice. Sí, y como tú dices, vamos a ver si el presidente de la Asamblea Departamental le toma el juramento, porque si no le toma el juramento a Aguilera, ahí va a haber un impasse muy grande, un impasse político y un impasse institucional muy grande, ¿no? Porque si no lo posesiona, Cachito. Incluso hay riesgo, Amalia, de que se puedan iniciar acciones penales en contra del presidente de la Asamblea, porque es un incumplimiento de su deber el no posesionar al vicegobernador en calidad de gobernador interino. Entonces, se expone incluso Zvonko Matković a una acción, a un juicio penal en su contra. Y claro, todo esto me imagino está siendo evaluado. Zvonko Matković no ha dicho en este momento ni una sola palabra de cuál va a ser su postura ante este fallo, y más bien me imagino que es parte del equipo que está viajando a Sucre para interponer este recurso de complementación y enmienda. Bueno, así está, es parte de la crisis institucional tremenda que vive el país, porque el que el Tribunal Constitucional se meta a tumbar gobernadores y eso es parte de la crisis institucional, ¿no? Que el Tribunal Constitucional sea un instrumento del Ejecutivo, refleja el país en el que estamos viviendo. Cacho, no es raro que Putin para fin de año mandó una carta de felicitación, de salutación, pues a sus amigos dictadores del área, ¿no? Empezando por Cuba, que está en una crisis espantosa, Venezuela, Nicaragua, que está persiguiendo sacerdotes, tomó preso a 12 sacerdotes, el Papa Francisco se ha pronunciado a propósito de esto y al dictador Ortega le vale un pepino y sigue la detención de sacerdotes, detención y expulsión. Y claro, en este ramillete está Bolivia, ¿no? Arce feliz, chocho de la vida, que le llegue una salutación de uno de los criminales de guerra más grandes de la historia, que es Putin, que sigue bombardeando en este instante, por día lanza un centenar de misiles contra blancos civiles, y así ha terminado el año, ¿no? Con Ucrania agotada, casi contra las cuerdas, y Putin avanzando y consolidando la invasión en Ucrania. Veremos qué pasa. Esto es muy grave, Amalia, es muy grave porque estamos a pocos meses. El 24 de febrero de este año 2024 se van a cumplir 2 años de la invasión rusa a Ucrania. Esta acción bélica imperial de parte de Putin, que fue denominada como una operación especial. Putin esperaba resolver el tema en poco tiempo, pero bueno, han pasado ya 2 años, una resistencia feroz de parte de Ucrania, ayudado por la OTAN, por Estados Unidos y otros aliados en el planeta, pero como tú dices, con muchos altibajos también. En algún momento recuperó varios de los territorios invadidos por Rusia, pero ha vuelto a perderlos. Hay una invasión incesante de parte de Rusia, que además está utilizando armamento iraní, está utilizando también apoyo por debajo de la mesa de China, y entonces esto no parece que va a concluir el 24 de febrero, sino también existe la posibilidad de que estemos ante una guerra prolongada que también está afectando a la economía mundial. Ucrania no aguanta una guerra prolongada, Cachito. Ahora, de todo este panorama, lo que me parece interesante es el rol de Irán, que está detrás de todas estas guerras, ¿no? Detrás de todos los grupos terroristas, detrás del ataque a Israel, aunque lo han negado, ¿no? Pero ha provocado este desastre que está ocurriendo en la Franja de Gaza y en Cisjordania, porque, bueno, Israel ha respondido con un genocidio, ¿no? Nunca en tan poco tiempo se ha matado tanta gente. Pero es Irán el que está detrás de los ataques ahora en el Mar Rojo. En fin, hay un panorama de tal conflictividad que
no sé, si alguien de lejos vería esto y diría, qué locura, ¿no? Los humanos lo único que hacen es matarse. Comprendieron mal el mensaje de Jesucristo. En vez de amaos los unos a los otros, alguien entendió mataos los unos a los otros. Y eso es lo que está ocurriendo en el planeta. Es terrible. La guerra es terror, la guerra es atrocidad. Y esto está ocurriendo en este instante. En este instante está muriendo gente, niños. En este instante se está produciendo las penurias más grandes, ¿no? Es terrible. Y no es lo único, hay tantos otros conflictos. China con Taiwán, los Houthis que atacan a los barcos y Estados Unidos que atacó a los barcos. Es decir, ya no se entiende quién es con quién, ¿no? Pero la cosa está muy complicada. Y en ese marco de injusticia, es que Bolivia aparece apoyando a los peores, ¿no? A los peores. Sí, es penosa la posición boliviana respecto a los conflictos bélicos, pero déjame añadirte un dato adicional. Ayer se produjo un choque de aviones en un aeropuerto importantísimo de Japón, en Tokio, y lo que se está hablando ahora, Amalia, amigos que nos observan, es de una investigación a fondo de este tema, porque el gobierno nipón no cree que haya sido fruto de un accidente, ¿no? Cree que hay otra cosa por detrás, porque aterrizaba un avión comercial y había otro avión que estaba por despegar, que estaba llevando ayuda, o tenía que llevar ayuda y equipos técnicos hacia la zona del terremoto que se produjo el primer día de 2024. Y el avión pasó algo y se estrelló con el otro que estaba estacionado, si vale el término, y entonces dicen que son de altísima precisión todas esas operaciones aéreas en Tokio, y se vanagloriaban de que nunca hubo en décadas un accidente de esa naturaleza. Por tanto, el gobierno japonés ha decidido investigar pensando en que puede haber alguna otra cosa que no sea un mero accidente aéreo. Bueno, Cacho, volvemos al panorama local y tenemos la tragedia. Después de que estábamos aterrorizados con los incendios, llegó la temporada de lluvias, llegó con todo, apagó los incendios y ahora lo que tenemos son mazamorras. Decíamos, Amalia, antes de despedirnos en el 2023, que uno de los niños que se iban a hacer sentir en el planeta es el fenómeno del niño, el superniño, y la verdad que nos está golpeando muy duro. Hay prácticamente problemas de inundaciones en varias partes del país, en el oriente, en la parte de los valles y también en el norte de La Paz. Hay una comunidad que se llama Las Mercedes, en el municipio de La Sunta, en Sudyungas, que la está pasando muy mal. Y aquí hay que, la verdad, lamentar y repudiar la actitud del gobierno, que emitió un comunicado, dijo, estamos atendiendo con ayuda humanitaria, con equipos, y nunca llegaron los equipos ni la ayuda humanitaria a Las Mercedes. Los pobres vecinos ahí batallando con sus palas, con sus picos, ellos mismos, para que la mazamorra no se siga entrando a sus viviendas precarias, también hay que decirlo, y entonces la verdad que el gobierno no tiene que ser insensible, tiene que actuar más rápidamente. La gobernación de La Paz ya debería estar ahí en primera línea moviendo sus equipos de emergencia, pero la verdad que hay una insensibilidad, una falta de empatía con el sufrimiento de la gente. Y aquí en La Paz se ha producido también otra mazamorra en la zona de Rosasani. Las imágenes que han mostrado los medios de comunicación son impactantes porque parece que en la parte alta de Rosasani, estamos hablando del macrodistrito de Periférica, se estaban haciendo obras hidráulicas en un embovedado. Estos promontorios de tierra que sacaron para hacer la obra, con la lluvia se deslizaron y se convirtieron en un río de piedras de lodo que ingresó viviendas, sepultó vehículos, y entonces estamos en estas emergencias permanentes y las lluvias que son tremendas, cortas pero muy intensas en varias partes del país. Bueno, para terminar, un comentario en materia económica. El ministro del área salió a la palestra muy feliz. El gobierno
intenta tapar la crisis como quien utiliza el dedo para tapar el sol, ¿no? Con datos espectaculares, ¿no? Bolivia, el país con la inflación más baja del continente, con el crecimiento más alto del continente, en fin, parece que nos va de maravilla, Cachito, ¿no? El ministro de Economía no mencionó que el crecimiento más alto del continente es 2%, o sea, hemos bajado a la mitad del crecimiento de los últimos años, que además, en función de la bonanza, era un crecimiento muy reducido. En comparación a Paraguay, por favor, para no ir lejos, para no comparar con China, que ya sería una vergüenza, pero con Paraguay el crecimiento en el apogeo de la bonanza en promedio es 4%, ahora en 2%, y eso le parece una maravilla al ministro, que tengamos un crecimiento del 2% y con tendencia a la baja, ¿no? El país con menos inflación en el planeta, parece que no hay inflación, una inflación tapada, ¿no? No dice nada del déficit fiscal acumulado en los últimos 5 años, tapado con deuda externa. Un país con un crecimiento de la deuda externa a una velocidad más alta que en toda la región. Es que es una barbaridad. Un gobierno casi ya 2 décadas que inició su gestión sin deuda externa y que ahora tenemos la deuda externa hasta el copete. No dice con qué va a llenar el déficit de la gasolina que causa la subvención de la gasolina. En fin, los datos más importantes, Cachito, de la economía no los menciona el ministro del área, como que la producción de gas está en picada, tan en picada que la actividad minera ha duplicado la exportación de gas. Se supone que desde el 85 la actividad minera venía a la caída, ¿no? Y ahora otra vez somos un país minero. Es increíble, ¿no? Esos son los datos. Sí, es increíble. Son los datos que el ministro de Economía menciona. Perdón. Es increíble porque además no se informa cosas importantísimas, ¿no? Hemos concluido el año 2023 y según la ley que ellos mismos han aprobado, cuatrimestralmente tienen que informar a la Asamblea Legislativa cómo va el nivel de reservas internacionales. Y no conocemos hasta ahora ese dato, seguramente porque los parlamentarios están en su receso de fin de año. Pero seguramente se va a filtrar por aquí, por allá, el dato de cuál es el nivel de las reservas internacionales en divisas, en oros y en DEX, en estos derechos especiales de giro. Ese es un tema. El otro tema es que ayer el ministro de Planificación, don Sergio Cusicanqui, ha anunciado que hemos marcado un récord en las remesas de los bolivianos que están en el exterior y que mandan sus dólares, sus euros a Bolivia, que hemos sobrepasado, según el ministro, 1.285 millones de dólares que han ingresado a la economía boliviana producto de las remesas, un récord en los últimos 10 años, dijo Cusicanqui. Pero la mala noticia es que no les llegan ni los dólares ni los euros a los bolivianos que estamos aquí en el país, porque están obligadas las casas de cambio, las entidades que hacen estas operaciones, a transformar esa cantidad de dólares en bolivianos. O sea que el beneficiario no ve los dólares, no ve los euros, porque eso además me imagino que se retiene en algún mecanismo interno para que eso vaya a las arcas estatales. Entonces, estamos en una crisis, sigue esta actitud negacionista del gobierno y mientras esto ocurra, vamos a estar, según ellos, en el país de las maravillas. No, mientras no reconozca que hay una crisis de enorme profundidad, no hay solución, obviamente. No hay visos de solución. Lo único que va a salvar al gobierno, Cachito, son los aportes de los trabajadores a la gestora. El último dato que dio esta entidad es que tiene 25.000 millones de dólares en aportes acumulados, ¿no? Invertidos gran parte de ese dinero, 1.000 millones sacaron al tiro y
compraron bonos del Tesoro, o sea, son $1.000 millones que fueron al gobierno, que sacan de la gestora de la plata de los jubilados y se la entregan al gobierno. A cambio de eso le dan un papelito, a ver si te pago, ¿verdad? Y yo creo que por eso es que hicieron esta gestora. $25.000 millones es mucho capital en relación a la reserva monetaria. Como tú dices, el ministro no dice nada de esto, ¿no? Que esa reserva monetaria de 14.000 millones el 2014, pues ahora no hay nada, cachito. Creo que el último dato es que tenían menos de $300 millones en efectivo, cash. Vendieron la mitad de la reserva en oro, que se la han gastado también para pagar deuda externa, para cubrir el déficit que genera la importación de gasolina. O sea, cada vez la reserva monetaria está más baja. Y estos derechos de giro en el FMI tampoco no hay, ya también se lo han gastado. O sea, casi no hay reserva monetaria. Entonces, un país sin reserva monetaria es un país al borde de la inflación, porque ¿cómo vas a sostener? Ahora, ¿cómo va a sostener? El gobierno dice, voy a sostener con dos cosas, con la plata de la gestora, por supuesto, con la plata de los jubilados y con endeudamiento. Y está buscando a ver si China le entrega liquidez, créditos de libre disponibilidad, que es una carga que hay que pagar, porque los chinos no perdonan. Los chinos te prestan para endeudarte, para amarrarte, para condicionarte, pero no perdonan, ¿no? Entonces, yo creo que están intentando salvar el momento de esta forma para llegar al 2025. Y esa es la verdad de la milanesa. ¿Y cómo se oculta toda esta realidad que plantea Amalia, muy precisa en los datos, con los juicios, con los fallos, con este ametrallamiento de parte del Tribunal Constitucional sobre el periodismo, sobre las oposiciones? Esa es la manera de esconder los verdaderos problemas que tiene nuestro país. Bueno, creo que llegamos al final, Cacho. Así es. Salvo que tú tengas algún tema debajo de la manga. No, bueno, uno preocupante, que es que se ha detectado el primer caso de COVID-19 de la nueva variante, es un nuevo linaje que ha ingresado a nuestro país. Este nuevo caso confirmado de esta nueva variante ha sido detectado en Santa Cruz. Es una mujer de 39 años que está siendo atendida en un hospital público en Santa Cruz. Hay que estar muy atentos, hay que nuevamente acudir seguramente a la vacunación, a cuidarse, e incluso a utilizar el barbijo. El COVID ha mostrado en el país que puede, cuando quiere, golpea muy fuerte. Sí, tres muertos, ¿no? Últimamente, sí. En la última semana, 3 muertos del COVID. No había muertos de COVID hace pues medio año. Y como tú dices, hay que estar atento, ¿no? Atento y cuidarse uno mismo. El barbijo en lugares públicos me parece que hay que otra vez actualizarlos. Sí. Bueno, en este punto final nos despedimos, Amalia querida, Manuelito, un gran abrazo y nos estaremos viendo mañana nuevamente en Último Momento. Muy bien, hasta mañana entonces. Chao, chao. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.